Lo primero, bienvenidos a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia a la última sesión del 64 ciclo dedicado al papel de los aficionados a los toros. Este ciclo se ha realizado íntegramente debido a la pandemia de manera telemática. La verdad es que ha sido una experiencia nueva, interesante y curiosa, ¿no? Nos ha hecho abandonar ventas para meternos en el mundo telemático también para las conferencias. Hemos abierto un nuevo escenario que está abierto, como bien se ve, a aficionados de distintos países. Van con mucho el estrecho marco de la sala Antonio Bienvenida, de la entrañable sala Antonio Bienvenida de las Ventas, que la verdad es que estas reuniones telemáticas tienen una gran facilidad, no exenta de cierta frialdad, ¿no? Nos cuesta quizá acoplar nuevos métodos, pero desde luego estamos muy satisfechos de haber podido llegar a tantos lugares del mundo taurino que difícilmente llegábamos de otra manera. Somos los aficionados, los protagonistas de este ciclo, los que curiosamente defendemos socialmente el espectáculo, que es un caso insólito como recalca nuestro moderador, el profesor Javier López Galiacho, uno de los que lo defienden, y donde reclamamos precisamente a los profesionales que tienen que tan singular, tan bello y que lleva tantos valores insertos en él, que trasciende su categoría de mero espectáculo. Hoy los aficionados, que somos los que defendemos en gran medida la fiesta de los toros, hoy damos un ejemplo de ello. Contamos con 4 aficionados de sitios, además, bueno, salvo Javier López Galiacho de Albacete, que es un madrileño de Albacete, digamos, el resto de historia española en la Sorbonne es bilbaína de París, por decirlo de alguna manera. Como buena bilbaína y buena parisina, pertenece al Club Cocherito de Bilbao y al Club Taurino de París, que aquí están presentes. Su presidente, Jean-Pierre Edouin, se ha conectado por tu participación junto con su esposa Marily. López Morales, otro de los aficionados presentes, es de Jaén, donde vive, si no me equivoco, natural de Segura de la Sierra, donde fue en la Junta de Andalucía. Es presidente de la Federación Taurina de Jaén y vicepresidente de la Unión de Federaciones Taurinas, cuyo presidente, Jorge Fajardo, se ha unido o prácticamente a todas las reuniones. Y bueno, Antonio Purroy, también de largo currículum vitae taurino, que como ya lo presentará Javier López Galiacho, yo no hago más que nombraros. Catedrático de producción animal en la Universidad Pública de Navarra, experto en el toro, precisamente en la materia prima de la fiesta a la que hay, y prensa generalista. Es organizador de las conocidas jornadas sobre el ganado de lidia y tauromaquia en la Universidad Pública de Navarra. Y Javier López Galiacho, el moderador de la mesa de hoy,
como decía, madrileño de Albacete, jurista, profesor en la Universidad Rey Juan Carlos, especialista en responsabilidad corporativa, cuya responsabilidad, valga la redundancia, lleva en FCC. Es presidente del Círculo Universitario Mazantini, que crea el premio Joaquín Vidal, y últimamente ha alcanzado, o ha recibido, más que alcanzado, ha recibido bastante notoriedad por un artículo la semana pasada en el diario El País, en el cual reclama y añade un montón de ideas para poner la tauromaquia en la posición social que le corresponde por su tradición y por su audiencia social. Reclama un libro blanco sobre la tauromaquia y al tiempo que lo reclama, junto con nuevas ideas, lanza un buen puñado de ellas que difícilmente, y es una pena, alguien recoge, alguien con suficiente fuerza, con suficiente capacidad para difundirlas, para defenderlas en la sociedad desde una postura no solamente de aficionado, sino desde una postura institucional. Y bueno, esta va a ser nuestra mesa de hoy. Yo ahora voy a dar la palabra a Javier López Galiacho. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Andrés. Sí. Reiterar el agradecimiento por mi parte, por esta invitación que me habéis cursado desde la Peña José y Juan, una de las grandes entidades taurinas del mundo, donde el prestigio de los toreros que le dan nombre y los asociados que a lo largo de los años han formado parte de su parrilla de afiliados, pues demuestran la importancia que ha tenido para la historia del toreo. Por cierto, os felicito porque hay una peña que se llama Antoñete, que edita una revista interesante que se llama Matador, que ha nombrado tanto a Joselito como a Juan Belmonte los toreros más importantes del siglo XX. Entonces, esta unión y esta conjunción entre José y Juan, pues ha dado fruto a que en el top de los toreros del siglo XX estén estas dos figuras que dan nombre. Voy a intentar centrar muy rápidamente porque, como decía el maestro Antoñete, si en 7 minutos no tenemos al público en pie, pues tenemos un problema, ¿no? Entonces voy a intentar hilvanar un despeje de plaza, nunca mejor dicho, porque luego van a entrar en lidia los 3 contertulios de esta tarde, que seguramente tendrán cosas más interesantes que aportar que una visión mía, que es la de un aficionado que a los 6 años se sentó en una plaza de toros, la de Albacete, como tú muy bien decías, para entender la vida a través de la tauromaquia y que, como hablo yo con mi amigo Antonio Lorca, el crítico del País, pues es un veneno, es un vicio que nos atrapa para siempre. Y a lo largo de estos más de 50 años como aficionado a los toros, pues he ido asistiendo a lo que hemos ido bautizando como una progresiva destaurinización de España. Nos hemos criado en un ambiente donde lo taurino estaba en lo mediático, donde los toreros se les oía, se les escuchaba, donde no había bar o centro de actividad que no tuviera algo relacionado con los toros. Incluso te movías por la calle, ibas escuchando las corridas que se anunciaban o bien en mi plaza de Albacete o aquí en Madrid. Quien quiera ver la destaurinización de España, que se vaya hoy en día a la calle de la Victoria en Madrid. Antes era un feudo vivo de tauromaquia, donde se podían sacar entradas, donde eran sitios para hablar de toros, para codearte en las barras, hablar de Paco Camino, de Damaso González, de Paquirri, de Manzanares, etcétera. Y ahora vas a la calle La Victoria, sigue estando ahí una venta del 20% de los toros, que creo que es del Maño, pero es una calle llena de locutorios, de B&B, de Airbnb, de apartamentos turísticos, pero que ha quedado destaurinizado. Incluso cuando nos vamos a la Plaza de Santana, pues ha desaparecido prácticamente todo, salvo lo de la cervecería Los Alemanes, ha desaparecido prácticamente todo ese ambiente taurino. No hay que mirar para otro lado. España se ha destaurinizado. ¿Cómo podemos anclar la tauromaquia en el siglo XXI? Por desgracia, solamente la voz de los aficionados es la que clama,
Yo contigo he hablado muchas veces que no veo a los aficionados al cine, a los aficionados al teatro defendiendo ni el cine ni el teatro. Lo defienden principalmente los actores de teatro, los actores de cine, los productores, los directores, pero nunca los que pagamos una entrada por ir al Teatro La Abadía o por ir al cine de la calle Fuencarral. En este caso, los toros, durante este año y medio que está durando esta pandemia, pues prácticamente los aficionados somos los que estamos hablando. Incluso en muchos programas o los pocos programas que quedan hoy en día de impacto mediático, pues la voz de los aficionados no ha sido pulsada. Se habla con 4 profesionales que siempre van repitiendo lo mismo, que sí, que a ver las medidas que adoptan para poder volver a dar toros, etcétera. Pero quizás, como decía aquel viejo brocardo empresarial, el agua ha descendido hasta los tobillos y hemos visto quién estaba vestido, quién estaba desnudo. Igual que le ha ocurrido al sector de la aviación, al sector turístico, pues esta pandemia ha impactado de lleno en una tauromaquia cuyo modelo de planteamiento ha quedado completamente obsoleto. Y es el reto en estos próximos años, en los próximos meses, porque como decía en la entrevista en El País con Antonio Lorca, nos quedan 2 cartuchos. Nos queda realmente muy poca munición para poder colocar la tauromaquia en el siglo XXI. Quizás un mito tan ancestral hay aquí hoy en día escuchantes o contertulios como puede ser Araceli, que conozcan muy bien la simbología, la antropología del mundo del toro. Es un rito, es el último espectáculo romántico que nos queda en el siglo XXI. Y en vez de a lo mejor adecuarnos a los tiempos en cuanto a la configuración del espectáculo, lo que tenemos que hacer es reforzar más el mito, reforzar más lo romántico, pero indudablemente hay que colocarlo en unos modos de producción, porque necesitamos empresarios que den toros, necesitamos ganaderos que los críen, necesitamos toreros que se pongan delante de los toros y necesitamos consumidores que vayan, que paguen sus entradas. ¿Cómo se hace esto? Pues yo creo que se tendría que hacer por parte de los profesionales que han desaparecido, prácticamente se encuentran un poco mañana que se va a celebrar lo del 23F, recordar aquella frase, está ahí armada, no está ni se le espera. Pues estamos ahora un poquito con el tema igual de la gente del toro. ¿Dónde está? Yo hablaba el otro día con un grandísimo ganadero, que no voy a dar su nombre, que me daba una sensación pesimista porque ha desaparecido prácticamente. Es como decir, vamos a ver cuánto dinero hay, cuánto nos podemos llevar, y hay un gran pesimismo. Y son los aficionados los que estamos poniendo encima de la mesa estas ideas. Creo que hace falta con urgencia esa estrategia, hace falta introducir novedades. Yo he recibido de 3 chavales, me parece que son chavales, que es Simonet, García Rami y Antonio Saiz, desde Palma, Mallorca. He recibido un proyecto que se llama Desafío Toros World Tournament, que es hacer una tipo NBA, un tipo de Champions League del toreo a nivel mundial, es decir, que vuelva la competencia, que vuelva la emoción a las plazas de toros. ¿Dónde va a quedar esta petición de los chavales? Pues tengo serias dudas, porque vivimos en un planteamiento empresarial de absoluto oligopolio, donde las plazas de toros que necesitas para dar espectáculos taurinos o bien están en manos de políticos que quieren arriesgar poco porque saben que es un ejercicio de un espectáculo que le puede quitar votos, donde ha desaparecido el patrocinio, donde han desaparecido las subvenciones, y luego lo que es el montaje de la fiesta, pues sabemos que están en manos de 4. Por tanto, es un oligopolio, un monopolio, que incluso para mí contraviene las leyes de competencia de la Unión Europea claramente, y que también va en contra del derecho a la competencia. Es un tema para una posible queja ante la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia para que se abriera el mercado de posibles ofertantes de espectáculos taurinos. No quiero quitar más tiempo. Esta es una iniciativa de los aficionados, somos los que estamos hablando. Ahí está, por ejemplo, todos esos albacetenses que este fin de semana se han estado movilizando para decirle al ayuntamiento que saque ya el pliego, que Albacete quiere toros. Son aficionados los que se han ido a la puerta de esa centenaria y bellísima plaza de toros para pulsar
la firma, para compulsar la firma de sus conciudadanos, llevarlas al ayuntamiento y pedirles a los políticos que hagan algo. O hacemos algo o esto se hunde. No hay que ser pesimista, hay que tener esperanza. Yo con ello ya concluyo y voy a dar paso ya a la primera de las intervenciones. Cuando estoy deprimido, que muchas veces con el tema de los toros, por lo que ves en la plaza o cómo ves que el propio sector trata este tema, me voy al monasterio de Silos. Ahí hay una tabla policromada del siglo XIII, donde se ve a un castellano, no viejo, a un castellano de edad media, tirándolo con un trapo rojo a un toro castellano, lo que parece que es un trapo rojo. Si eso sigue ahí después de 700, de 800 años y nadie ha podido con él, yo creo que al final sacaremos adelante esto. Y también quiero recordar, y ahora sí que prometo ya concluir, aquel viejo cuento o ese cuento que sacó un día Manuel Gutiérrez Aragón, el director de cine, aficionado a los toros, académico de la lengua, que un día publicó en El País el siguiente cuento, más o menos lo extracto. Imaginemos que hay un momento en que se prohíben los toros, que puede ser, porque simplemente requieren la mayoría parlamentaria. ¿Quién iba a decir que íbamos a asistir al funeral del cierre de la Plaza de Toros de Barcelona? Algunos de vosotros seguro que como yo estuvimos ahí y ha sido el día más triste en nuestra biografía taurina. Pues imaginemos que se suspenden los toros o se prohíben, pero tú aquí, a unos kilómetros donde os estoy hablando, aquí en la Sierra de Madrid, hay un ganadero que sigue criando toros. Y nos manda un WhatsApp de madrugada y nos dice: esta noche veniros con vuestro coche, para con las luces de vuestros coches hacer una plaza de toros. Porque hay un chaval ahí en la zona de Somosierra que se quiere poner delante de ese becerro. Creo que va a ser muy difícil que la fiesta de los toros desaparezca de España. La podrán prohibir, pero está ínsita en nuestra alma. Por eso soy esperanzado. Bueno, pues hecho ya este despeje de plaza, sin más dilación voy a pasar la palabra a Araceli Guillón Alonso. Ella, como muy bien ha dicho el presidente Andrés, es española y francesa, de Bilbao, de París, tiene casa también en esa bellísima y torera Sanlúcar de Barrameda, es catedrática emérita de Historia y Civilización de España moderna, ni más ni menos que de la Universidad de la Sorbona, prestigiosísima universidad parisina. Escribió un libro que fue su tesis doctoral, La tauromaquia y su génesis, la naissance de la corrida. Es directora fue directora de un congreso universitario celebrado en la Universidad de Sorbona, interesantísimo, en París, en febrero de 1999, de toros y hombres, tauromaquia y sociedad en el mundo ibérico e iberoamericano. Y para mí una de las cosas que es santo y seña y a la cual siempre te estaremos agradecidos, Araceli, que es que en el 2011 con el profesor François Zumbiel pues lucháis porque la tauromaquia fuera declarado Patrimonio Inmaterial de Francia, lo cual quiere decir que también es otra viga de esperanza en la que enganchamos el futuro de la fiesta. Araceli, muchísimas gracias por estar aquí esta noche y es tuya la palabra. Gracias. Muchas gracias, Javier. No sé si me oís bien todos. Buenas tardes a todos. Estoy muy contenta de estar aquí. Espero que el sonido funcione bien. Yo a ratos lo oigo un poco distorsionado. Si hay un problema me lo decís y me cambio de sitio. He desaparecido. ¿No he desaparecido? No, está bien. Bien, vamos a ver. Creo que hay muchas cosas, se pueden decir muchas cosas, pero dentro de esta idea de la revitalización de la fiesta, o una manera de decir, o sí, la reinvención de la fiesta, lo que es nuestra fiesta de toros, creo que siempre tenemos que estar mirando al futuro. Por eso he puesto mirando al futuro, precisamente porque soy historiadora y soy historiadora de épocas muy antiguas y soy historiadora de épocas en las que la tauromaquia vivió cosas extremadamente complicadas. Incluso se puede decir que en el entorno de Madrid pudo haber en el siglo XVIII 45, Cabrera Bonet lo diría mejor que yo, 45 o 50 años sin toros a causa de las prohibiciones, pero ha habido muchas otras prohibiciones en la historia. Y sin embargo esto ha salido adelante por lo que acaba de decir Javier, porque mientras nos enteremos que en algún sitio hay un toro que quieren vestir y un chaval que se quiere poner delante, me da la sensación de que tendría que haber una prohibición política muy grande de quien fuera, como ocurrió, por ejemplo, en Argentina unos años después de la independencia. Argentina resistió mucho tiempo porque tenía mucho ganado y resistió mucho tiempo después de la independencia hasta que se sintieron tan británicos que lo hicieron desaparecer. Pero es que en Argentina, y de eso nunca se habla, en Argentina hubo
toros de manera totalmente clandestina durante 80 años y al final ciertamente desapareció, porque desapareció de los libros, desapareció de los relatos familiares. Y esto me lleva directamente a lo que he presentado como programa mío, no solo mirando al futuro, sino con 3 ideas, porque en 10 minutos poco más puedo hacer y voy a intentar no pasarme. La transmisión, transmitir, comunicar y resistir. Transmitir. Creo que lo de transmitir es absolutamente esencial y creo que todo aficionado a los toros hoy, de la edad que sea, pero si es más de 50 años más o de 40, pongamos, tiene que hacer examen de conciencia. ¿A cuántas personas les he transmitido la afición a los toros? Es decir, que se daba por hecho, y se daba tan por hecho en las familias, que hay familias incluso de ganaderos en los que se me ha dicho que los hijos no iban a los toros de pequeños porque es un poco fuerte para niños tan pequeños. A veces se me han dicho cosas increíbles. Creo que transmitir es nuestra primera obligación, porque ciertamente los aficionados a los toros tenemos derechos, pagamos una entrada y por lo tanto tenemos una serie de derechos y podemos reclamar una serie de cosas en la plaza. Pero si nosotros en nuestra vida no somos capaces de considerar que tenemos también deberes, por lo que ha dicho Javier, porque no somos como los aficionados al cine, que también lo somos todos, o la mayoría, o aficionados al teatro, que también lo somos, porque ahí no necesitamos tener ningún militantismo. En los toros siempre se ha necesitado. Es posible que en Barcelona a principios del siglo XX no se necesitara tanto, pero en Barcelona del siglo XVIII se necesitaba el militantismo, porque no iba mucha gente a los toros. Tenemos que dejar de contarnos historias. Esto no ha parado de evolucionar y de cambiar regionalmente de un lugar a otro a lo largo de la historia de España, del sur de América, del sur de Francia y de Portugal, e incluso de Italia en lo relativo a Europa. Dejemos América de lado porque esto es un elemento mucho más conocido. Pero en cualquier caso, transmitir es algo absolutamente indispensable. Y yo me voy a imaginar que todos esos padres barceloneses de los que conozco o de otras ciudades de España, de Bilbao, pues soy de Bilbao, a los que les han gustado tanto los toros y no han sido capaces de llevar a los hijos a los toros y no han sido capaces de transmitirlo a sus nietos. Yo lo siento, si hago este examen de conciencia estoy muy contenta. Mi marido Patrick, que está escuchando, diría lo mismo. Nosotros hemos tenido 3 hijas aficionadas a los toros, 3 que siguen siéndolo, 3 yernos que lo han tenido que ser por narices porque en la familia se va a los toros como en otras familias se va a misa y 8 nietos que son todos aficionados a los toros entre 7 y 23 años. O sea que quiero decir que lo primero hay que transmitir y hay que transmitirlo como algo natural y hay que transmitirlo muy pronto, pero para transmitirlo bien no se puede ser ni excesivamente autoritario, ni excesivamente dirigista. Hay que ser tolerante, porque a un niño no le va a gustar en los toros lo mismo que a nosotros. Se va a reír de cosas que nos van a parecer grotescas, o no le va a importar que el toro esté mejor o peor presentado. Se le puede poco a poco ir educando, pero no se le puede pegar el atragantón. Hay que saber hacer las cosas. Pero creo sinceramente, muy sinceramente, que es una obligación que tenemos y es una obligación ineludible. O sea, para nosotros es ineludible. Y los que ya han fallado ahí, pues que lo intenten con los nietos. A estas alturas ya no sé cómo lo van a arreglar. Creo que el segundo punto importante es comunicar. Mi idea es la siguiente. No hay que salir del armario, hay que estar siempre fuera. Es decir, que yo dé clase en la Sorbona o que dé clase en donde sea, o que esté en Bilbao, o que coja un taxis en Bilbao, por dar un ejemplo, siempre coloco los toros, siempre hay que hablar de toros, aunque estés con la persona del mundo que te parezca la más alejada de este mundo, aunque estés con un neurocirujano americano, hablas de toros. Donde estés, hablas de toros. Y hay que comunicar bien. Nosotros podemos ser exigentes, después mi amigo Antonio Purroy, le veo llegar por detrás, podemos ser exigentes en la plaza, podemos incluso gritar, protestar y todo lo que haga falta. Pero de cara a la calle tenemos que tener un discurso muy estructurado y saber vender muy bien lo que nos gusta. Porque ¿qué más le da a un neurocirujano americano que el toro esté mejor o peor presentado, que sea más o menos bravo? Lo tenemos que explicar las cosas de manera sencilla, de manera clara y conseguir la adicción. Si somos los primeros que pasamos el día diciendo esto ya no es como antes, esto se ha ido al infierno, ya no sirve para nada, es que a nuestros propios hijos les quitamos la ilusión. Un niño tiene que salir a los toros y él sale diciendo que se ha pasado una tarde maravillosa y nosotros hemos encontrado que todo ha sido un poco mediocre.
hay que intentar decirle, podemos encontrar cosas mejores, pero no hay que decirle lo que a ti te ha gustado es mediocre. Creo que eso es, por ejemplo, yo en la Plaza de Toros de Madrid he tenido gente alrededor, en la famosa faena de la última que vimos de Diego Urdiales, tan maravillosa, que me explicó que Diego Urdiales me estaba tomando el pelo. Claro, a mí no me pueden decir eso porque sé de lo que estoy hablando, pero a una persona joven con poca formación, es decir, que hay que comunicar bien, hay que comunicar en la empresa, hay que comunicar en la universidad, hay que comunicar en la escuela, hay que comunicar en la tienda, en la panadería, en todos lados hay que hablar de toros y a poder ser bien. Y el tercer punto y último, para no pasarme, es que hay que resistir. Cuando ya la cosa se ponga mal del todo, cuando realmente veamos qué es lo que intentamos hacer en torno a François Soubille, con Francis Wolff y con otras, vamos, nos llamo a nosotros mismos los 7 magníficos, los que fuimos de manera clandestina a intentar, con 7 especialidades diferentes, a intentar hacer declarar a los toros como patrimonio inmaterial en Francia. Creo que lo importante en este caso de la resistencia es ver qué mecanismos hay para resistir. El mecanismo de hacerlo declarar, como lo ha explicado todavía recientemente François Soubille, el mecanismo de hacerlo declarar en el patrimonio cultural inmaterial lo tenemos relativamente fácil, por poco que nos lo propongamos, lo podemos hacer por los requisitos de la UNESCO. Lo deberíamos de poder hacer, pero para eso tenemos que aceptar que la fiesta de los toros es universal y probablemente que será un asunto de minorías dentro de nada. Nosotros como minoría, si nos estamos convirtiendo en una minoría, tenemos todo el derecho del mundo a defender nuestra expresión cultural, que son los toros. Y como no hacemos daño a nadie, porque no va en contra del ser humano y su dignidad, por lo tanto, siempre tendremos derecho a hacerlo de cara a la UNESCO, porque la UNESCO nos va a ocupar las cuestiones animalistas, por lo menos de momento. Pero tenemos que tener conciencia también de que es universal. Y como es universal, tenemos que adoptar juntos un discurso global. Yo no puedo manifestarme por los toros al mismo tiempo que un señor, un montón de eslogans con los que no estoy de acuerdo. Los toros no es que no sean ni de derecha ni de izquierda, los toros son de derechas y de izquierdas, como ha escrito Eneco, mi colega de Bilbao hace poco en su libro Los toros desde la izquierda. Los toros son de izquierda, de derecha, del centro, anarquistas y lo que cada cual quiera. Tenemos que tener un discurso universal de aficionados a los toros, en el que la dimensión política se obvie, pero que la dimensión política no quiere decir que yo tenga que estar de acuerdo con el que no vota conmigo. Yo puedo ser aficionada a los toros y, como dije en Sevilla, ser feminista, de izquierdas, ecologista y aficionada a los toros. Y lo defiendo, vamos, a conciencia. Y no hay que tener miedos, o sea, quiero decir, a mí no me molesta nada estar en los toros al lado de un señor que no vote lo mismo que yo, pero que él no dé por hecho que porque yo estoy en los toros voy a votar lo mismo que él. Es decir, que creo que en Francia la diferencia, entre las muchas diferencias que hay con España, es la idea de que concebimos y ahora hablo como francesa, la fiesta de los toros como un asunto universal. Siempre doy el ejemplo del jazz. El jazz en América, el jazz nació en Nueva Orleans, salió, se hizo universal. Hoy el jazz de Berlín, Nueva Orleans sigue siendo la referencia a la cuna, pero el jazz de Nueva York, el jazz de Berlín, el jazz de París, viven, tienen su vida y los toros, como el flamenco, como el jazz, son tan universales. Vamos a dejar de hablar de la fiesta nacional porque eso es una verdadera tal. Que sí que nacieron en España, que sí que fue la fiesta nacional. Hoy es una fiesta universal, porque si no creemos en la universalidad de los toros, en la vida vamos a poder resistir y lo más probable es que tengamos que resistir. Y esto con pandemia o sin pandemia, porque antes de la pandemia llevábamos ya el mismo camino. O sea que me voy a quedar en esto. Creo que López Galiacho tiene razón cuando nos ha dado una factoría de ideas y ha dado unas ideas estupendas en su artículo. Creo que no tienes razón, Javier, no tienes razón cuando dices que no hay ideas. Creo que lo que no hay es voluntad de acción, porque ideas tú mismo nos has dado un montón de ellas. Ideas hay, ideas en cada aspecto de la fiesta para cambiar las cosas, las hay. Ahora lo que tenemos que tener es voluntad de acción y tener un poquito más de unidad y dejar de mirarnos el ombligo y decir, y antiguamente fue así, y antiguamente fue asado. No, mañana ¿cómo queremos que sea? ¿Cómo queremos que sea la fiesta de los toros a la que irán nuestros tataranietos y que nosotros no veremos? Creo que es así como hay que plantearse, por lo menos es así como me lo planteo yo todas las mañanas. Muchas gracias y perdonar el rapapolvos, pero es para ir rápido, para que algo así con energía y tonicidad.
Muchas gracias por haberme escuchado. Bueno, nada, Sí. felicitarte, Araceli, no te había escuchado, te había leído muchas veces, pero no te había escuchado. Por cierto, estás convocada a ese foro que vamos a hacer cuando nos dejen estas medidas para poder debatir sobre el futuro de la fiesta en ese foro Mazantini, como ya sabes. Me encanta y lo dejo luego para las preguntas, los 3 ejes en los que te han movido: transmitir, comunicar. Fíjate lo que me pasó a mí el otro día aquí en la empresa. Ahora va todo el mundo, se saluda con el codo. Digo, vamos a ver si tenemos el saludo más torero que hay, que es así. Yo saludo aquí a todos los que vienen aquí a mi despacho y a reuniones les saludo toreramente. O sea, que estamos comunicando que somos taurinos. Luego has dicho una cosa que me parece fundamental, que es la resistencia, pero la resistencia con un discurso global. Yo cada vez coincido contigo y cada vez somos más que nos gusta hablar más de tauromaquia. La tauromaquia es universal. La fiesta es nacional, pero la tauromaquia es universal. Y pongo el acento, por si sale luego en las preguntas, que esta fiesta de los toros o tauromaquia no pertenece a ningún partido político, es del pueblo. Y como decía mi amigo el senador Arévalo, que ha sido uno de los grandes defensores, socialista de la tauromaquia, siempre decía que el pueblo no se le ha pedido nunca el carné para entrar en una plaza de toros y por eso se ha mantenido durante siglos. Gracias, seguro que esta intervención maravillosa que has tenido tendrá luego eco en las preguntas. Ya de momento ya te han aplaudido, veo ahí en el chat, qué gran verdad, Araceli. O sea que ya de momento ya has cortado una oreja y con posibilidad de salir por la puerta grande. Bien, vamos a pasar ahora la palabra a Lope Morales Arias. Él es... Nada, tía, Araceli. Lope es jienense, ni más ni menos que de Bear de Segura, plena Sierra del Segura, Sierra de Cazorla. Los que somos de Albacete y colindando con Jaén sabemos la importancia ecológica y todo. Creo que español sabe lo que esconde esa maravilla de la Sierra del Segura, ¿no? Además, el que ha estado muy ligado siempre a los temas de la administración andaluza, donde ha trabajado en diversos puestos, pero ha tenido eso que nos enseñaban en el Colegio Mayor San Pablo, del San Pablo, alcalde de tu pueblo. Él ha tenido la suerte, yo no lo he tenido la suerte, pero él sí, él ya es alcalde, ha sido alcalde de Bear de Segura, donde hay que recordar que existe una de las tradiciones taurinas más importantes que se remonta a Felipe II, como es el toro ensogao, que realizan en la fiesta de San Marcos. Por cierto, donde él tiene una publicación, o sobre la que tiene una publicación que se llama San Marcos, el rito y la fiesta. Él es presidente de la Federación Taurina, de la Muy Taurina Jaén. Aprovechamos para felicitar a los aficionados y a vuestro empresario por haber tenido la valentía de haber sido una de las pocas capitales de provincia con plaza de segunda que ha dado toros en vuestra célebre feria. Y luego es presidente desde el año pasado de la Plaza de Toros de Jaén. Ha celebrado con el maestro Esplá el curso anual sobre el toro bravo en la prestigiosa universidad en Baeza, en esa también patria académica de Antonio Machado. Tiene obras como Los toros en los patios de armas de los castillos y en los santuarios, ese San Marcos, el rito de la fiesta, la música en los toros y los toros en la música, y una actividad que tuvo y un trabajo que es eco con la profesora y amiga Beatriz Badorrey, fue premiada, como es el taller infantil sobre tauromaquia, que, como decía muy bien Araceli, si no hay transmisión, si no hay correa de transmisión, realmente es cuando peligra la fiesta, por falta de recambio. Bueno, he intentado hacerte una presentación lo más aproximada a tu perfil, sobre todo taurino, y es tuya la palabra, López. Gracias. Pues muchas gracias, Javier. Gracias. Hombre, solo te has equivocado en una cosa. Efectivamente he sido alcalde de Beas, ha sido un honor ser alcalde de ese pueblo, pero mi pueblo natal es Segura de la Sierra. Sí. Segura, ¿se me oye? Sí. Segura de la Sierra, que es el pueblo que le da nombre precisamente a la sierra y al río.
Bien, pues muchas gracias, Andrés, gracias a la Peña Los de José Juan por además colocarme en un cartel con figuras tan prestigiosas, ¿no? Y por tener la oportunidad de ver aquí amigos que a los que no les va a extrañar, por cierto, nada de lo que diga, pues porque han sido invitados y han estado en esta Sierra de Segura y en otros pueblos de Jaén, en Beas, en Arroyo de Loján, en Baeza, Villacarrillo, en fin, en esta España profunda, rural, donde las fiestas de toros, Javier, aquí la destaurinización no ha llegado, las fiestas de toros siguen formando parte fundamental de nuestra manera de entender la vida, ¿no? Yo creo que estos amigos han estado en actos organizados por la Federación. No voy a extenderme en qué consiste nuestra federación, es una más de todas las que hay en España, de toda la cantidad de asociaciones de peñas que hay en España y de peñas, que está agrupada además a otras federaciones de España a través de precisamente, como ya se ha dicho, de la Unión de Federaciones Taurinas de España que preside mi amigo Jorge Fajardo, ¿no? No, como digo, no voy a extenderme, solo les voy a decir, no voy a extenderme ni en la actividad de las peñas ni en la de la propia federación, pero sí les voy a decir que son nada menos que 27 y que hay 27 peñas de diferentes totales. Pero no, sin entrar en las actividades, aunque tú ya has dicho algunas de la Federación, como esos cursos de la Universidad Internacional, como unos encuentros que hacemos hispano-franceses, o como coincidiendo con el encuentro de aficionados de toda la provincia que hacemos todos los años, luego hay actividades de las peñas increíbles, hay muchísima actividad taurina. Y es normal en una provincia en la que más de 60 localidades celebran fiestas de toros, en una provincia en la que tampoco voy a extenderme en la importancia taurina que tiene en el terreno agrícola, medioambiental, y con una diversidad de festejos taurinos que tú haces impresionante y absolutamente desconocido, efectivamente con orígenes anteriores a Felipe II. Ya luego habría que hablar muy milenario, tengo que hacer una fiesta absolutamente milenaria con raíces mediterráneas ancestrales, ¿no? En fin, pero sí, en la Federación quiero resaltar dos peculiaridades que nos dan esa personalidad. Una, el ámbito. Nosotros somos una federación territorial limitada a Jaén, provincia. Ese es nuestro territorio y eso es en lo que trabajamos. Y otro aspecto es que la visión integral de la tauromaquia. Para nosotros no hay dos tauromaquias, hay una sola tauromaquia que engloba todo tipo de manifestaciones o acontecimientos festivos en los que el toro es el protagonista, sea en plaza o en calle, con toros sueltos o enmaromados, corridos o lidiados, de tal manera que conviven peñas como la Hermandad de San Marcos, que tiene 3.500 socios, o la Hermandad de San Marcos, de la de Beas, o la del Arroyo, que tiene 1.500 socios, con la Hermandad, con el Círculo Taurino de Beas, o el de Jaén, o el de Martos, o los aficionados prácticos, es decir, todo tipo de, no puedo nombrarlas todas, como digo, pues son muchas, ¿no? Entonces, esa peculiaridad es lo que nos diferencia, ¿no? Entonces, entre otras actividades, además, tenemos la relación, hemos establecido desde que nacimos, ya va para casi 7 años, con las instituciones, porque nosotros estamos convencidos de que las instituciones son importantísimas, nuestros ayuntamientos y nuestra Diputación y nuestra Junta de Andalucía, entonces iniciamos, y la universidad y la escuela, es decir, hay que llevar los toros a todos los ámbitos. No era fácil, cuando nacimos, efectivamente, ir a las instituciones a hablar de toros ya se estaba dejando también en Jaén de la mano de Dios. No era nada fácil, mucho menos ir a la universidad, lo de la UNIA ha sido un éxito tremendo, ¿no? Pero es muy importante el alentar, el despertar a nuestra administración pública a que cumpla con sus obligaciones con la fiesta, porque yo creo que más que federaciones y más que fundaciones son nuestras instituciones las que, si cumplen con su obligación, la fiesta no estaría donde está tampoco, ¿no? En fin, aparte de otros temas. La verdad es que, pero hay el ámbito territorial y esta visión que tenemos es también porque estamos convencidos, y creo que esto es una idea a tener en cuenta, luego, de que
de que la labor del aficionado tiene que hacerse pueblo a pueblo, territorio a territorio y plaza a plaza, ¿no? Entre otras cosas porque cada lugar es diferente y cada sitio tiene su propia singularidad, su propia idiosincrasia, ¿no? Aquí nosotros cuando vamos a los toros no decimos vamos a los toros a Villacarrillo, no, vamos a los toros de Villacarrillo, o no vamos a los toros a Segura, vamos a los toros de Segura, porque son fiestas absolutamente diferentes en cada uno de esos municipios. No voy a extenderme mucho más en ello, ¿no? Sí, hay... el aficionado, entrando ya en el tema yo pienso que es el amparador desamparado, ¿no? El amparado siempre está, y allí donde participa, precisamente donde participa el aficionado en la fiesta, no solo aplaudiendo o pitando, la fiesta está más fuerte. Vamos a ver, sin aficionado, desde luego la fiesta no es que estuviese tocada, sino que estaría hundida. Ya explicó el amigo Zumbiel el sistema francés, basado, y lo ha dicho también Araceli, la profesora, basado fundamentalmente en los ayuntamientos y en los aficionados. Yo creo que eso es fundamental. Pero claro, sin salir de España, también tenemos ejemplos importantísimos de esa relación, ¿no? De esa participación. Pamplona, por ejemplo, podría hablar Purroy. Por otro lado, la importancia que tiene ese, por ejemplo, el carácter benéfico de muchas plazas, ¿no? Yo pienso muchas veces a dónde hemos llegado cuando una corrida de la beneficencia, ni más ni menos, presidida por el rey, no se puede ver por la televisión, por la primera cadena, no la pueden ver todos los españoles desde hace ya mucho tiempo. Los toros han dejado de existir, efectivamente, como ha dicho Javier, y esto es un problema muy serio, ¿no? Pero vamos, y una reflexión, ¿no? Al hilo de esto. ¿Cómo es posible que los festejos convencionales, por así decirlo, corridas, novilladas, etcétera, hayan descendido en los últimos 10, 15 años, y los populares no solo no hayan bajado, sino que además han crecido aún en tiempo de crisis? Entonces hay que preguntarse, ¿es la fiesta lo que está en crisis o es la industria taurina lo que no ha acabado de coger el paso? ¿Qué busca la gente en las calles que no encuentra en las plazas? ¿Tendrá que ver eso con el concepto de fiesta y con la emoción que a veces no encontramos? Y en esa caída, pues claro, yo creo que no se puede culpar al aficionado, porque repito que siempre está. El aficionado hay que cuidarlo. Yo creo que hasta el término de aficionado lo estamos dejando de un lado. Me explico. ¿A qué llamamos aficionado? ¿Somos taurinos o somos aficionados? ¿Es lo mismo ser taurino que ser aficionado? ¿Se puede ser una cosa y no se puede ser otra? En fin, ahí lo dejo, ¿no? Pero de luego convendrán conmigo en que el término taurino, el ser taurino, en otro tiempo tenía un significado muy diferente, ¿no? al que le estamos dando ahora, ¿no? Era el ser del mundo taurino, de la tramoya. Lo mismo estaba el torero que el capitalista que cobraba 20 duros por sacarlo. Toda esa parafernalia, todo eso era lo que se llamaba el taurino, ¿no? En fin, pero entonces, aparte de los peligros, que ya lo ha contado muy bien Javier, es decir, los tres peligros, la pandemia, los peligros externos del animalismo, de este lobbies, ¿no?, antitaurinos que hay, el desprecio o el ponerse de perfil de los políticos en alguna zona, ojo, hay sitios como Badajoz, como, en fin, no quiero decir nada, que son ejemplares, ¿no? Pero es verdad que debemos ir juntos por todos estos problemas. Ojo, todos juntos en defensa de unos valores que compartimos y convertirnos todos en militantes taurinos ante este envite animalista y este desprecio político, por así decirlo. Pero yo creo que deberíamos dejar claro que si queremos seguir cumpliendo la labor como tal del aficionado, no conviene diluir la figura del aficionado en la del taurino. No sé cómo voy de tiempo, pero bueno, de alguna manera yo creo que efectivamente es tiempo de ir juntos, ¿sí? Es tiempo de ir juntos, pero no revueltos, ¿eh? Entre otras cosas porque el aficionado es el único que aquí funciona y exclusivamente y literalmente por amor al arte.
Es decir, por supuesto, siempre con la manteca por delante, ¿no? Como se dice, el aficionado paga su entrada, paga la cuota de la peña, paga la mensualidad del Canal Toro, paga las excursiones y la visita a la ganadería. Es decir, al aficionado nadie le regala nada y a pesar de eso organiza, promueve, informa, difunde, predica, es decir, cada uno en su ámbito laboral, en su ámbito universitario. Aquí hay ejemplos de aficionados importantísimos, y cada uno donde le toca, o en el bar, o donde sea, personalmente, y luego de forma grupal, que eso, bueno, es lo que yo entiendo que hay que fomentar, porque el aficionado también tiene un carácter poco gregario y es difícil el asociacionismo también en esta cuestión. Pero, en fin, hay muchos tipos de aficionados, pero... Lope, sí, perdona, te agradecería que fueras terminando. Voy terminando. En fin, termino, podríamos hablar luego tendremos ocasión de entrar en otros temas. Yo voy a terminar con una defensa que es como he empezado, ¿no? Respecto a la importancia y el respeto a las tradiciones taurinas. Yo creo que son el sustrato de la fiesta. Y el futuro de la fiesta está muy ligado a esa España profunda que las conserva, ¿no? El futuro se encuentra aquí, en los pueblos, con el origen, con el pasado. Y no podemos olvidar de dónde venimos, ¿no? En fin, yo termino solamente con una anécdota. Yo recuerdo, si ustedes recordarán la manifestación de Valencia de marzo del 2016, de Jaén fuimos autobuses de toda la provincia, una docena de autobuses de todo tipo de peñas, de asociaciones, de festejos populares o del Círculo Taurino de Jaén o de los aficionados prácticos o de todos lados, ¿no? Peñas... Echamos 5 horas para allá, todo el día en Valencia, y para volver totalmente orgulloso de haber defendido los valores en los que creemos y tal. En aquella manifestación inmensa, la pancarta, casi toda la figura del toreo iban sujetando la pancarta, encabezando la manifestación. Pero había un torero que no estaba allí, estaba entre la gente, me lo encontré, estaba atrás con su hijo Alejandro, que también es matador de toros, que ante un torero inteligente que sabía que la fuerza de aquella manifestación estaba atrás, no estaba en la cabecera, y que me dijo una frase que se me quedó grabada, ¿no? Ante aquella enorme avalancha de afición, el maestro Luis Francisco Esplá se le ocurre decirme: y de Lope, esta, la de los toros, es la única industria donde son los clientes los que más se preocupan del negocio. Gracias. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, Lope. Sí. Muchas gracias, Lope. Muchas gracias, Lope. Has apuntado cuestiones interesantes que seguramente puedan salir luego en el turno de preguntas. Vamos animando también a los participantes para que vayan preguntando. No vaya a ser que nos ocurra, y los que somos profesores, que hoy en día en las facultades, en las escuelas, casi nadie pregunta. Ya puedes decir que Napoleón nació en Jaén, que te hacen así con la cabeza en muchos sitios. Bueno, has apuntado cuestiones importantes. Tú eres de las instituciones, son muy importantes. Dices que hay que ganar pueblo a pueblo, que hay que contar con las instituciones, la política, ayuntamientos, diputaciones, academias, universidades, etcétera. Que la fiesta se gana territorio a territorio. ¿Consideras que el amparador, que es el aficionado, está desamparado? Has hablado que te preocupa la caída de festejos, sobre todo lo que es el festejo tradicional, aunque consideras, y Jaén es un ejemplo, como otras provincias limítrofes, que la fiesta está viva. En esa diferencia, o tauromaquia está viva, y has apuntado un tema que me parece interesante, que aficionado taurino, porque puede haber mucho taurino que no sea aficionado luego o no entienda completamente todo el espectáculo. Al final has dicho que de todas formas el que sostiene esto es el aficionado, que es el que va, el que paga su entrada, el que paga su cuota de la peña, el que va y sostiene el viaje a la dehesa, o el que paga el autobús para ir a Valencia, donde te encontraste a Esplá, que te sentenció esa frase que también hilvana con lo que hemos dicho antes, ¿no? Y lo compartimos con Andrés, con el presidente, que al final quien estamos defendiendo esto y aportando ideas, lo que ocurre que tiene una cosa, y los que somos del mundo del cine o del mundo del teatro que nos gusta, el nivel, quizás porque como nos vemos
tanto presionado, el nivel de iniciativas que tiene el aficionado taurino es de sobresaliente para arriba, ¿eh? Ojo porque, como diría el brujo, cuando actúa, aquí hay mucho nivel en este escenario, ¿eh? Aquí hay mucho nivel. Bueno, pues sin más dilación, gracias Lope de nuevo, voy a pasar para cerrar este turno de intervención, ajustándose como buen profesor que es al tiempo que tiene, es al profesor Antonio Purroy. Él es catedrático de producción animal pero en la Universidad de Navarra, pero como a él le gusta sobre todo producción de ganado de lidia, donde es un experto mundial, quizás uno de los grandes expertos, o sin el quizás, uno de los grandes expertos mundiales. Ha investigado sobre la falta de fuerzas, las caídas, ha escrito más de 200 artículos sobre la materia, tiene libros que han sido siempre puntos de referencia, como La cría del ganado bravo, El comportamiento del toro de lidia. Tira para adelante unas jornadas que siempre son importantes, que son las jornadas del ganado de lidia y la tauromaquia. Es presidente del recién creado Instituto Internacional de Investigación de Tauromaquia y tiene amplias distinciones y es un solicitadísimo conferenciante. Por tanto, es un lujo en esta peña de José y Juan, en esta mesa sobre la revitalización de la fiesta que estamos protagonizando los aficionados, de darte la palabra en nombre del presidente. Muchas gracias, profesor Purroy. Muchas gracias, Javier. Eres muy amable conmigo. Así que de verdad, muchas gracias. No me merezco tanto. Bueno, quería dar en primer lugar también las gracias a Andrés y a François por haberme invitado a este ciclo tan estupendo, ¿no? Tan exitoso. Daros la enhorabuena porque de verdad que está siendo un éxito. Esto sí que es hacer tauromaquia y la hacen los aficionados. Y luego también quiero saludar de forma muy cordial a todos los que nos acompañáis, que sois numerosos, gente muy buena aficionada, la mayoría de ellos buenos amigos, y con un saludo especial a mis contertulios, Araceli y Lope, también buenos amigos, ¿no? Y bueno, los amigos franceses que he visto, también está Lore Morning, esto da gusto, ¿no? Que esto sea tan internacional, ¿no? Como tiene que ser la fiesta internacional. Bien. Tengo poco tiempo, yo voy a tratar de tirarme un poco al ruedo, a ver si de una forma muy sencilla y muy fácil, una pequeña tormenta de ideas, no con el trapo y menos con un bicho delante, ¿no? Y me voy a mojar un poco, no mucho, pero bueno, vamos a ver si en este poco tiempo lo conseguimos, ¿no? La pregunta, yo voy a hablar de los aficionados un poco, muy poco, porque tenemos poco tiempo, también voy a hablar un poco de la corrida y de algunas pequeñas transformaciones. Y voy a hablar al final de revitalizar ideas, revitalizar la fiesta, ¿no? La primera pregunta que nos podemos hacer es si los aficionados aman la tauromaquia. Yo digo que sí, por supuesto que la aman y de qué manera. Los aficionados son la pieza clave de la tauromaquia. ¿Por qué? Porque la defienden de manera totalmente desinteresada, ya se ha dicho, ¿no? Porque le entregan tiempo y dinero, que son dos bienes preciosos y preciados en la sociedad actual. ¿A cambio de qué? De emociones y de sentimiento, algo que es muy etéreo, que nosotros lo entendemos muy bien. Los aficionados, junto con el gran público, son los que sostienen la fiesta con el pago de sus entradas. Los aficionados y el gran público son el gran motor de la tauromaquia, el motor económico que hace que esto funcione. Los aficionados son el mejor dique de contención contra los antitaurinos, los animalistas fundamentalmente, que son los antitaurinos los más peligrosos, ¿no? Los más duros, ¿no? Y además, no duda el aficionado en enfrentarse si hace falta con el antitaurino, como se ha producido a menudo en diferentes escenarios y ámbitos, ¿no? Ellos son muy violentos, nosotros a veces nos tenemos también que defender. Hay que contar con los aficionados para revitalizar la fiesta, que no pase como lo pasó en el siglo XVIII con el despotismo ilustrado, cuyo lema, como bien sabéis, es todo para el pueblo pero sin el pueblo. No, hay que contar con ellos. Hablemos un poco de la corrida. La corrida necesita cambios. ¿O cómo tendría que ser la corrida del futuro inmediato? Del futuro inmediato, pero claro, muy cercano, de mañana, de hoy, porque es que necesita la corrida darle una vuelta. Tiene problemas, claro que tiene problemas. Estamos ante un toro excesivamente previsible, falto de casta y de poder, que nos lleva a la falta de emoción, que produce de forma inevitable casi la desafección
del público en general, de aficionados y de gran público que llena las plazas, porque eso lo sabemos todos, los aficionados no llenamos las plazas, llenamos un 10, un 15% del aforo. Las plazas las llena el gran público, que va de vez en cuando a los toros, sobre todo en las grandes ferias, ¿no? ¿Y qué preferimos? La emoción de la lidia de un toro auténtico, toro bravo. Ya Domingo Ortega y Marcial Aranda defendían en el siglo pasado, en la primera mitad del siglo pasado, defendían el arte de lidiar un toro bravo, de verdad. ¿O preferimos la emoción del arte con un toro previsible, noble, bonancible, a veces bizcochable? En mi opinión, en los toros, el arte sin emoción verdadera no es arte. En las corridas de toros tenemos que recuperar el equilibrio entre los 3/3 de la lidia. No puede ser que todo gire alrededor de la faena de muleta, no puede ser. ¿Qué pasa con la suerte de varas? ¿Por qué tiende a desaparecer o casi ha desaparecido, salvo esas excepciones? Porque así como la muerte al final de la lidia es innegociable, lo decíamos aquí, la suerte de varas le pasa parecido. Sin suerte de varas, adiós corrida, adiós tauromaquia. Si existe el toro bravo es porque existe la vara de picar. Vara de picar con la cual en los tentaderos en el campo los ganaderos desde hace 3 o 4 siglos están modelando ese toro bravo, seleccionándolo. Vara de picar en las corridas de toros donde medimos la bravura del toro y sobre todo preparamos al toro para la faena de muleta. Por tanto, ¿por qué es fundamental la suerte de varas? Primero, porque prepara el toro para la faena de muleta, para el lucimiento del torero, para el triunfo del torero. Así es de generosa. ¿Cómo? Templa al toro, le quita pujanza si la tiene y le hace aflorar la bravura, muy importante. El toro lleva la bravura, la lleva dentro, en su código, la lleva escrito en su código genético, pero hay que hacérsela aflorar y además de forma ordenada y factible para que el torero pueda lucirse y haga disfrutar a los aficionados. En segundo lugar, porque aparentemente la suerte de varas la más cruenta y la que más ataca a los antitaurinos. Es lógico, es un señor con una vara, con una puya, que está hiriendo a un animal. Pero por tanto hay que hacerla bien, muy bien. ¿Y cómo se hace bien? Lo sabemos todos, pero es bueno recordarlo una y mil veces porque no se hace bien. Varios encuentros, 2 o 3 encuentros dosificando la acción del picador. A mí no me gusta hablar de castigo, la acción del picador, sin ensañamiento, sin monopuyazo. Picar en la parte final del morrillo, incluso antes del hoyo de las agujas. Nunca, nunca trasero y caído el puyazo. Ir hacia un cambio de puya que produzca menos heridas y menos sangre, a veces innecesaria, pero sin perder la esencia, cuidado, de la lidia. Ya existe un prototipo de puya, llamada puya española, es nueva, se está probando, diseñada por Manuel Sales, matador de toros retirado, con la ayuda del veterinario Julio Fernández, una puya de 4 caras y menos profunda, que está siendo probada tanto en el campo aquí en España como en las corridas de toros en México, con éxito importante. Porque de verdad hay que llamar continuamente a la investigación y a la innovación. La tauromaquia a menudo ha estado exenta de este aspecto que es fundamental. Hoy día cualquier actividad que no disfrute, que no acoja en su seno a la investigación y la innovación está llamada a morir. La estocada final es innegociable como la muerte. Es consustancial con la existencia del toro de lidia y con la esencia de la tauromaquia. Hay que ir hacia una espada, una nueva espada que mate más rápidamente, no más cruentamente, sino más rápidamente. Y para eso también ya hay otro prototipo, también por los mismos que acabo de citar, creada por ellos, que también se está probando con mucho éxito. Es una espada ligeramente más ancha, una punta menos afilada para que pinche menos en hueso y resbale en el hueso y pueda penetrar. Y con mayor longitud de afilado en los bordes, para que una vez dentro del animal, estos bordes hagan su trabajo. No voy a hablar de la puntilla, lo únicamente quiero manifestar, como ya lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir, yo estaré siempre en contra de esa. Algunos hablan de una modificación de la puntilla hacia una especie de pistola muy parecida que se utiliza en los mataderos con bala cautiva, que eso no deja de ser pues, un pistoletazo, y eso sería terrible para una plaza de toros. Siempre me opondré. Bien, ahora voy a lanzar una pequeña tormenta de ideas sobre el revitalizar la fiesta.
Tenemos que defender en la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial. Esto es fundamental, porque además es que es cierto, la tauromaquia impregna las 6 artes fundamentales, incluso también el 7º arte, el cine, así como las artes accesorias, la fotografía, la cocina, la moda, está en todas partes, ¿no? Además, esto nos daría un grandísimo respaldo social, que mucha falta nos hace. Por tanto, hay que seguir trabajando en esa solicitud común de los 8 países taurinos que existen en el planeta, para pedir a la UNESCO el reconocimiento de la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial. Esto ya sé que es muy difícil, es casi imposible, pero no importa, hay que trabajar, hay que luchar, hay que intentarlo, que se nos note que estamos vivos y que estamos luchando. Porque, al menos en España, no somos una minoría cultural, aún somos gente importante, tenemos un gran peso en la sociedad española en muchos ámbitos. Exigir la integridad del espectáculo, ya hemos hablado algo de ello, especialmente en la corrida de toros. El toro tiene que ser bravo con una nobleza encastada. Hay que realizar las suertes bien. Sé que es muy difícil, por eso yo no soy torero, porque sé que no sería capaz de hacerlo, pero hay que exigirlo. Y cumplir el reglamento taurino, que el reglamento taurino a quien viene de alguna forma a defender, sobre todo es al toro, también al aficionado, pero es al toro que al fin y al cabo es la pieza más indefensa de este tinglado de la tauromaquia, ¿no? Rompamos con la dicotomía de 2 tipos de ganaderías, toristas y toreristas, 2 tipos de público, torista y torerista. No, vayamos hacia un único tipo de toro, que podrá ser bueno o malo, pero un único tipo de toro. ¿Qué es eso de 2 tipos de toros, 2 tipos de tauromaquias? ¿A dónde vamos a parar? Reivindicar importantísimo el valor ecológico de la cría del toro de Lidia, la ecología de la tauromaquia, de la fiesta. El toro de Lidia es una joya genética de la zootecnia española que además hemos vertido, hemos ofrecido al resto del planeta, ¿no?, de los países taurinos. El toro de Lidia se cría en un ecosistema maravilloso, agrosilvopastoral, que es la dehesa, que ayuda, aparte de que le procura una vida maravillosa al toro, genial, idílica, el toro la defiende con su presencia. Es un ecosistema del Mediterráneo europeo que la Unión Europea tendría que estar aplaudiéndonos por tenerlo y tener la suerte de tenerlo y de mantenerlo, ¿no? Defender la unión de las 2 tauromaquias, la de lidia ordinaria y la de festejos populares, porque efectivamente no hay más que una única tauromaquia con estos 2 grandes matices, porque estas tauromaquias se complementan, interrelacionan, se ayudan, viajan juntas, se defienden. Hoy día tenemos que estar unidos porque los enemigos exteriores son brutales, fundamentalmente los antitaurinos, los animalistas. Apoyar a las escuelas taurinas y promover la realización de las novilladas, cuidar la cantera, lo decía Araceli. Cualquier actividad importante social, de cualquier tipo, que no cuide la cantera, está también condenada a morir, lógicamente, es así. Por eso se empeñan los antitaurinos, los animalistas, en quemarnos la cantera. Han invadido los colegios, las universidades. Es tremendo lo que está pasando. Mimar a los aficionados, apoyemos a las asociaciones de aficionados, fomentemos la unión entre ellas, la unión entre países. ¿Por qué no crear, por ejemplo, un lobby de aficionados taurinos europeos, de los 3 países que son taurinos en Europa, que pertenecen a la Unión Europea, 3 grandes países democráticos, avanzados? ¿Por qué no unirse estas asociaciones para tener una voz común, proponer ideas? ¿Y por qué no incluso ir a Bruselas como un lobby más a defender la tauromaquia si hace falta? Fuera de miedos y complejos, fuera, ya está bien, a la hora de defender la tauromaquia. ¿Por qué? Si la tauromaquia es legal en todo el territorio español. ¿Por qué tiene tanto arraigo? Y mucho más de lo que nos hacen creer los antitaurinos. No estamos muertos, ni mucho menos. Hay que desterrar el pesimismo, eso es horroroso, y conduce a la depresión y al sufrimiento, a la tristeza, eso es lo último. Y para eso hay que trabajar, hay que echar mano de los valores que tiene la fiesta. Estoy acabando, ¿no? Y el valor que tiene la fiesta, que además es un ejemplo social, valores que se están perdiendo de alguna forma y sobre todo que son necesarios para la juventud. Muy importante, volver a alumbrar de nuevo el apagón informativo que tenemos en la fiesta, en prensa y televisión, porque lo que no se cuenta y no se ve no existe. Más vale que tenemos las redes sociales y además y que las manejamos con mucha certeza y bien. Creación de una Federación Nacional de Tauromaquia. ¿Para cuándo esta Federación Nacional?
por ejemplo, en esta pandemia hubiéramos tenido una voz única, un interlocutor único, y hubiera sido mucho mejor para nosotros, ¿no? En definitiva, el futuro de la fiesta se cobija en la emoción del toro, la ética del espectáculo y en la fuerza de la cultura, sin olvidar la ecología. Recuperemos, ojalá recuperásemos, ya sé que esto es muy difícil, el espíritu, el sentimiento taurino español, el que hemos vivido, el que yo he vivido cuando era niño y era adolescente, en los años 50 y 60. Entonces la tauromaquia le hablaba de tú a tú al fútbol, incluso más a veces. En fin, muchas gracias. Es un placer, Andrés. Muchas gracias. Nada, me he quedado con muchos titulares del profesor Purroy, pues desde la corrida necesita cambios, falta casta, hay que devolver al toro el poder, tiene que volver la emoción para que no haya desafección de aficionados. Los aficionados no llenan la plaza, sino que la llena el gran público. Ha hablado de innovación, de la necesidad de innovación, de investigación. Ahí está el caso que ha planteado de esa puya española que está probando el diestro Manolo Sales con Julio Fernández, el veterinario, la nueva espada, más ancha, que haga, y lo subrayo entre comillas, que haga su trabajo dentro del toro. El tema de la puntilla, que muchas veces ya, hoy incluso ya las corridas pocas que se televisan, pues cuando va a ser a puntilla el toro de escabello empiezan a iluminar los tendidos, reiteran la necesidad de la investigación, de la innovación, la necesidad de nuevas ideas, ayuna a la fiesta de nuevas ideas, habla de la Federación Internacional, del lobby europeo, con estos tres grandes países, Francia, Portugal y España, miembros de la Unión Europea. Bueno, es una caterva de ideas que si por suerte, pero ahora por desgracia, existiera esa gran mesa del sector, escuchando a aficionados, pues lógicamente serían ideas que hay que poner encima de la mesa. Pero hasta el momento parece que estas ideas que estamos prestando a los aficionados pues no son escuchadas, aunque nunca se sabe si siembra podremos llegar a recoger. Muchas gracias, Antonio, porque has dado múltiples conferencias en una sola conferencia, has puesto encima de la mesa muchas ideas. Bueno, yo ahora voy a lanzar, y lo voy a hacer ya por el mismo orden, son 3 preguntas que yo las voy a lanzar y luego ya cada uno, cuando acabe cada ponente, pues ya interviene ya directamente a contestarla, y luego se abriría un turno de preguntas entre los asistentes que ya moderaría Andrés de Miguel. Yo le voy a hacer, siguiendo el turno, le voy a hacer a Araceli Guillón. No sé si conoces un artículo que hace pues, casi 40 años publicó el profesor González Troyano en el diario El País, donde decía más o menos esto: una fiesta que se enlaza todavía con un pasado ancestral y agrario, jerarquizado como un espectáculo barroco y que ha proyectado sobre sus diestros los matices del héroe romántico, tiene precisamente en su mismo anacronismo uno de sus mayores alicientes, pero eso también la mantiene en perpetuo trance de desaparición. Para hacer más moderna la fiesta, ¿tenemos que apartarla de ese rito, adecuarla a lo que quiere la sociedad, o precisamente para que subsista, y esto también se lo escuché a Luis Francisco Esplá, tenemos que defender mucho más la ortodoxia del rito? Esta era la pregunta, luego la contestas. Como diría aquel, no me la contestes aún, no es que vayamos a publicidad, pero voy a seguir preguntando. La siguiente sería para Lora, en el sentido de se está criticando mucho, ya lo hemos visto, el caso de Albacete, de Málaga, la actuación de la administración en las plazas de toros, los pliegos. Es una de tus preocupaciones, que esos pliegos se flexibilicen, que puedan dar entrada no tanto a un canon, a hacer cajas, sino que las plazas de toros puedan tener ese uso cultural y taurómaco que siempre les ha sido común. Y luego te preguntaría, por último, al profesor Purroy. Yo soy uno de los partidarios que al animalismo se le vence con más animalismo. Quiero decir, tú lo has dicho, es una joya genética. Yo no voy a decir nada más porque tú eres el experto. ¿Realmente los ganaderos de toros de lidia han hecho lo suficiente por vender esa joya que tienen dentro de sus dehesas? ¿Al animalismo se le puede vencer defendiendo mucho más el sentido ecológico del toro? Bueno, pues si os parece empezamos con Araceli.
con esa pregunta, luego iría Lora y finalmente Antonio Purroy. Gracias. Vale. Es una pregunta, digamos, de fondo, pero que me parece que en realidad yo no creo que en la tauromaquia en ningún momento... Vamos a ver, ahora voy a hablar de la corrida de toros formal con muerte del toro. Dejo de lado de momento las tauromaquias otras, populares y todo lo demás. Hablo simplemente de la corrida en coso con muerte del toro en 3/3, es decir, lo que es la corrida de toros. Desde finales del siglo XVIII, la corrida de toros formal o corrida de toros a la española, como se llamaba en Francia. No creo yo que en ningún momento, salvo si nos prestamos a alguna fantasía como estas que ha habido últimamente, de las que suelen ser promotores los propios toreros, donde se ponen a hacer cosas raras, vestirse raro, poner músicas raras y hacer que eso se convierta en un súper espectáculo, si la corrida de toros conserva lo esencial de sus 3/3, lo mejor posible, con todas... adaptando, como lo ha dicho Antonio muy bien, la puya y el resto a la sensibilidad de hoy y a la eficacia que hoy exigimos en la muerte del toro, creo que la corrida de toros siempre conservará su gran dimensión ritual, su gran dimensión catártica, pues porque la muerte es de verdad, porque el hombre de verdad se arriesga, porque el toro de verdad muere, y porque el toro, cuando no muere, es una fiesta colectiva de reconocimiento de sus valores y de su inmensa bravura, razón por la cual tiene que ser excepcional. Pero que exista está bien también, a los jóvenes les gusta mucho, eso es como si fuera el gran héroe que ha triunfado. Pero quiero decir que si nosotros viéramos hoy una corrida del siglo XIX, probablemente, en primer lugar, estaríamos horrorizados, no la soportaríamos ni 5 minutos, estoy convencida, pero profundamente convencida, un verdadero desastre, una carnicería a la que nuestra sensibilidad sería totalmente ajena, sería entortar un toro, formaba parte de cosas que se hacían. Entortar un toro era meterle una espada en el ojo al toro, seamos sensatos, es impensable, muchas de las suertes que se hacía son impensables, echar los perros para que el desjarrete, en fin. Eso ya remontamos antes, al 17, al 16, pero incluso en el 19 estoy segura que es una corrida de toros que nos parecería insoportable. Por lo tanto, para mí hay un hecho claro: la corrida de toros nunca ha dejado de evolucionar. Y siempre tiene la pequeña dimensión anacrónica, cierto, pero un anacronismo relativo, porque en el fondo la corrida de toros se adapta a la sensibilidad de la sociedad, siempre con un tiempo de retraso, porque no se trata de ser amable y de saltarnos la muerte del toro o la suerte de varas. Entre nosotros se da por hecho que eso ni me lo planteo. Pero sí que de alguna manera el público soporte menos bien hoy, por lo menos el público más joven. Yo no hablo de mí, soy comedora de carne, soy muy carnívora, no, todas esas cosas me dejan muy, muy diferente, pero sí he visto que hay cierto público al que, por ejemplo, esa puntilla que no acaba nunca, no digo que pasemos a la pistola, pero seguramente hay otros medios, y que no es una suerte en sí, la puntilla es una suerte, no, ni incluso el descabello hace tiempo que dejó de ser una suerte, después de Domínguez dejó de ser una suerte. Creo que hay que saber entender que la fiesta de los toros evoluciona continuamente y que la fiesta, la tauromaquia, la más ritual, con el rito, digamos, que no ha parado de evolucionar, la que ocurre en un coso, esa siempre tiene su dimensión, antropológicamente hablando, siempre tiene su dimensión ritual, que no cambia nada si la puya es así o de otra manera, siempre que se respeten todo lo que representa, toda su simbología y todo lo que representa. En el caso de las tauromaquias populares, el problema es diferente. La mayoría son anteriores a la corrida de toros, y sobre todo el toro encordado en Sogao, que es por lo menos del siglo X, que es verdaderamente lo más antiguo que existe. Son ritos muy antiguos de juegos, como lo dijo Álvarez de Miranda, del hombre con el toro para recuperar su poder genésico, etcétera, ritos de contacto, ritos de paso del niño que se convierte ya en mozo, etcétera, etcétera, que es claramente un rito muy importante, pero se ha perdido más el rito. En esas fiestas taurinas populares que yo defiendo al 100%, porque me parecen la base de la familiaridad entre el joven y el toro, que si lo ve en el encierro, que si lo ve en las calles, que si lo ve en todo ese tipo de juegos de encordados y no encordados y demás, el niño, el joven se acostumbra a esa familiaridad con el toro, pero para mí el rito es la corrida de toros y es más ritual porque no ha parado de evolucionar.
Por eso tiene todo el valor ritual que tiene, porque su valor ritual no se ha menoscabado ni un ápice. Al contrario, no ha parado de crecer, para mí. Pero ahí doy una opinión, desde mi punto de vista, una opinión muy particular. Muy bien. Lope, Sí. tienes el toro en suerte. Tengo, Con la pregunta que te dejó Javier. bueno, no, Javier me ha dicho sobre la Plaza de Toros de Albacete, ¿no? Algo Bueno, así. él decía que cuál era la opinión que tenías acerca de los pliegos y de las posturas de la administración. Entendió que le hacía la pregunta, que no me la hacía a mí, que se la hacía a otra persona. Pero bueno, en todo caso, bueno, yo en primer lugar me hilo ahora de contexto a lo que ha dicho la profesora, que estoy totalmente de acuerdo en la importancia del rito, ¿no? Pero aprovecho que, por ejemplo, en el rito del toro de San Marcos, la importancia del rito, yo la quería referir al hecho de que, por ejemplo, del ejemplo que se da en cómo se vive la fiesta en esos lugares. O sea, ese modelo sí hay que cogerlo. De alguna manera, y por simplificar, el día, y totalmente de acuerdo con lo que he dicho, o sea, el objetivo tendría que ser que cuando el hecho de ir a los toros, como ocurre en esos sitios, el hecho de asistir a los toros sea más importante que quien torea, habremos conseguido una cosa importante de la fiesta. El tema de los pliegos, yo entiendo en cualquier plaza de toros, de pueblo o de ciudad, que la intervención de las peñas tiene que ser fundamental y de los ayuntamientos. Es decir, en ese sentido, como lo que decía antes, cada plaza es diferente, cada plaza tiene su singularidad, sus peculiaridades. Hay que integrar la fiesta para convertirla en un acontecimiento, integrarla en sus fiestas, tiene que darle ese carácter, ¿no? Que ocurra algo más allá de lo que ocurre en el ruedo, por muy grande y por muy importante que sea lo que ocurre y que es lo más importante de todo. Entonces, hay que contar con los aficionados en eso, porque no puedo decir otra cosa, ¿no? Y efectivamente, hombre, hay una diferencia, y en Jaén se ve muy clara. Las plazas propiedad privada y las plazas propiedad pública. Precisamente las plazas propiedad privada en Jaén, por ejemplo, son Linares y Jaén, no han ido muy bien. Jaén está levantando cabeza, porque ha venido precisamente un empresario que sí cuenta con las instituciones y con los aficionados. No sé si contesto. Bueno, sí, yo creo que sí has contestado, claro que sí. Es que Javier os ha dejado las preguntas porque me ha pedido que le disculpe, pero tenía que ausentarse, pero tenía una reunión importante del Consejo de Administración de FCC. Y entonces, bueno, pues por eso las preguntas las ha dejado ya hechas. Antonio, te había dejado la pregunta de que si los ganaderos crees que han hecho suficiente para defender, para ser más animalistas, digamos, que los animalistas, que en definitiva lo que son por utilizar esa palabra tan fea, mascotistas, ¿no? Que lo que defienden es al animal como mascota, ¿no? Bueno, lamentablemente es que no son ni mascotistas los animalistas, es increíble. Los animalistas están llenos de contradicciones. La forma de luchar contra ellos es demostrándoles a ellos no, porque ellos no escuchan ni oyen, les da igual, ellos van a lo suyo, ¿no? Que es hacer mal, ¿no? Pero la forma de desenmascararlos con relación a la sociedad es demostrando las contradicciones que tienen, que son enormes, son muchas y grandes, ¿no? Bien, pero eso será para otro debate o para otro ciclo, ¿no? Bueno, efectivamente, las ganaderías han estado cerradas. Los ganaderos han estado muy cerrados a los aficionados. Hasta los años 90, 2000, que se han abierto, pues porque bueno, veían que esto se les iba de las manos y también porque veían allá una fuente de ingresos, ¿no? Ellos reciben a los aficionados, reciben a las peñas y a las asociaciones, pasan por casa los aficionados, tanto por la visita, y la visita que, bueno, y ahí enseñan los toros a los aficionados, ¿no? Y efectivamente la ecología del toro de Lidia y de la cría del toro de Lidia es fundamental. Es que
Pero bueno, insisto, a los animalistas les importa un bledo la ecología. Es más, no quieren oír hablar de las cosas buenas, no vaya a ser que se convenzan, nos convenzamos, ¿no? O no vaya a ser que la gente se convenza, ¿no? O llegue esa especie de enseñanza a la sociedad. Es que no quieren ni oír hablar, ¿no? Pero efectivamente la cría del toro bravo es totalmente ecológica. Bueno, el toro, ya lo he dicho, el toro bravo es una joya genética espectacular, que la han creado los ganaderos de Bravo, la han creado ellos a base de la selección, sobre todo con la puya, curiosamente, como he dicho, ¿no? Y es una joya que tenemos que mantener. Ya digo que les importa un bledo a los animalistas del toro bravo, y la joya genética que sea, les da igual, es que no saben ni lo que es eso, ¿no? Ellos van a lo que van, ¿no? A otras historias, ¿no? Bien, y luego, claro, el toro bravo, ¿dónde se cría? Se cría en la dehesa, también lo he dicho, es un ecosistema espectacular, es grandioso como ecosistema. Hay pocos en el mundo tan rico y que hace tanto papel de defensa del medio ambiente, ¿no? Tenemos una mancha de dehesada en España y Portugal de unos 5 millones de hectáreas, nada menos, ¿no? Los ganaderos de lidia en España son más de 1000, Hay cerca de bueno, había antes de la pandemia, se han matado muchos animales, pero yo espero que esto vuelva de nuevo a resurgir, ¿no? Había 200.000 animales de la raza de lidia. La raza de lidia es una raza, es un conglomerado de razas, es una agrupación racial, es la raza autóctona de vacuno más importante de España. Quitando la raza aficionada, la lechera, que es la más numerosa, ¿no? Pero las españolas es la más importante. Eso la gente no lo sabe, ¿no? Efectivamente, el ganado de lidia está en la dehesa, pero no está en los 5 millones de la zona dehesada, está en unos 350.000 hectáreas o 400.000, no más, que la ayudan, que la protegen, que la demás, ¿no? Por tanto, tiene un valor ecológico espectacular, no cabe duda, ¿no? Otra cosa es que lo quieran ver, que no lo quieren ver, lógicamente, como no quieren ver nada, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Antonio. A ver, hay 2 palabras pedidas. Voy a darle a Ignacio Cartagena palabra y luego vamos a ver un poco cómo andamos de tiempo. Perdona que estas cosas del audio te voy... Ignacio Cartagena. Estoy intentando dar ahora. Muy bien, ¿se me oye? Tienes la palabra, Ignacio. Sí, perfectamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Me ha parecido de un enorme interés el debate. Yo quisiera hacer una reflexión al hilo de una de las cosas que ha dicho Lope, que me parece crucial. Cuando ha dicho que deberíamos preguntarnos por qué los festejos populares han ido en aumento y, en cambio, las corridas de toros tradicionales han entrado en un profundo bache, en una profunda crisis, numérica incluso. Yo creo que esa es la gran pregunta. Y la respuesta, por desgracia, yo creo que es tan sencilla como dolorosa para los aficionados. Yo creo que la respuesta simple es porque no hay sangre en los festejos populares, o hay mucha menos sangre que en una corrida de toros donde hay lidia y muerte de un animal. Yo creo que nos enfrentamos a un enorme desafío, y el enorme desafío es que nuestro enemigo no existe. En realidad el problema es que las reglas han cambiado, y cuando me refiero a que las reglas han cambiado es que yo creo que los códigos sociales han cambiado. La sociedad hoy en día avanza a una velocidad enorme y de repente nos vemos ante una realidad que nosotros como aficionados nos repele porque nos obliga a enfrentarnos a una serie de dilemas a los que no queremos enfrentarnos. Hoy en día, por desgracia, yo creo que existe una mayoría social, un código social que simplemente no quiere oír hablar de la lidia y muerte de un toro en la plaza. Y a esa mayoría social no le va a satisfacer o no le va a bastar una espada más ancha, una vara más corta o la supresión del verduguillo. Ese es el enorme drama al que nos enfrentamos. Y yo creo que precisamente porque existe ese drama y porque no queremos enfrentarnos a él, en muchas ocasiones los aficionados a los toros nos vemos defendiendo la fiesta a través de caminos transversales. Acudimos, por ejemplo, al enorme patrimonio medioambiental que tiene la fiesta de los toros, que es evidente, al aporte económico a nuestra sociedad, a la presencia de los grandes
actores de nuestra cultura en la fiesta de los toros, de Picasso, de Goya, pero el problema es que eso no se cuestiona desde el punto de vista de los contrarios a la fiesta. Los contrarios a la fiesta lo que cuestionan es el espectáculo en sí, y precisamente es eso lo que nosotros no defendemos. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención una cosa, que es que la fundación creada para defender la tauromaquia ni siquiera se llama Fundación de Defensa de la Tauromaquia, se llama Fundación del Toro de Lidia. Es un poco como si se creara una fundación de defensa de la gastronomía y se llamara Fundación de los platos y de los cuchillos. Algo nos falta. Y esa reflexión dolorosa que tenemos que hacer los aficionados, que es si seríamos capaces de aceptar una fiesta sin sangre, yo creo que es la reflexión a la que nos aboca la sociedad actual. Y conste que esto que estoy diciendo lo digo con un tremendo dolor, porque soy un apasionado del mundo de los toros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Ignacio. Yo creo que Araceli te quiere contestar. Antes de la contestación, perdón, Araceli, te voy a hacer una contestación rápida y personal. Creo que la fiesta de los toros no se puede despojar de su carácter cruento. Creo que esa es lo que porta los valores de la fiesta de los toros, es precisamente la muerte del animal frente al hombre, ¿no? Yo creo que ese es, vamos, no tendría sentido, sería para mí, claro, sería un espectáculo tipo circense o tipo otra cosa, un juego que no tendría mucho sentido. No digo yo que no vaya para allí la fiesta, lo que quiero decir es que yo no voy a ir en ese camino. Y perdón, Araceli, que tú querías contestarle a Ignacio. Es verdad, estoy totalmente de acuerdo con su reflexión y de verdad he entrado en lo importante. La diferencia incluso con el encierro, puesto que se había planteado mantener el encierro en Pamplona y que desapareciera la corrida después, no deja de ser un absurdo para nosotros total. Pero es verdad que las formas populares, tradicionales y demás son incruentas, o son por lo menos el Toro de la Vega, alguno de esos, son en su mayoría incruentas. Y el problema es hacer admitir a nuestra sociedad que la corrida de toros es cruenta y que no puede serlo de otra manera. Y por eso tenemos un problema. ¿Por qué? Antes ha hecho López muy bien la diferencia entre aficionado y taurino. No sé exactamente lo que entendía por taurino, pero podemos decir entre aficionado y espectador. Es evidente que el espectáculo de las corridas de toros es un espectáculo muy caro en su coste, que implica que haya mucho público. Y el mucho público se está oponiendo o, digamos, contrasta con la pérdida de importancia numérica que tiene la aceptación de una corrida de toros de muerte en nuestra sociedad. Y los aficionados siempre seremos esa minoría que lo podremos defender en nombre de la cultura. La cultura no es que haya ni Picasso, no, la cultura es que los toros, la corrida de toros de muerte es cultura. No es porque ni Picasso ni quien sea ya, no, ellos han hecho cosas, eso es un corolario. La corrida de toros de muerte es en sí cultura, una expresión profunda de nuestra cultura. Pero es evidente que si mucha gente no puede aceptar la muerte del toro, nos vemos con un problema de organización, porque necesitamos público para poderla llevar a cabo, porque la crianza del toro es cara, porque jugarse la vida delante de un toro exige un mínimo de recompensa, como en otras profesiones menos peligrosas que esa. No quiero extenderme más, pero es un gran debate y es el verdadero debate. Es el verdadero debate de sociedad, está ahí, a mi parecer. Tiene pedida... perdona, López. Tiene pedida la palabra François. Ahora te dejo, si es en este mismo hilo el que ha contestado Araceli, pero quería hacer un par de notas. Me escribe Yolanda Fernández Cuesta, a quien conoceréis, es presidenta de Amiga, es expresidenta de la Asociación del Toro de Madrid, que dice que ella cuando... que está muy a gusto y muy de acuerdo con las cosas que se dicen, pero que cuando se sienta en la grada se siente muy desprotegida, que ellos desde la Asociación del Toro intentan apoyar la fiesta, pero que los propios taurinos nos tachan de radicales. Dice además una nota que es gran admiradora de Araceli Guillón.
Y por otra parte tengo otra nota que quiero comentar, que quiero dar. Me escriben un José Ángel Borrero, uno de los asistentes, y me dice que la tauromaquia persiste la tauromaquia en Argentina, gracias al pueblo, y me habla del el toreo de La Vincha en la provincia de Jujuy. Me manda un vídeo que ya veré en su momento, pero bueno, no sabía si erais conocedor de eso. Si te parece bien, residual, López, muy residual. Sí, supongo, claro. En un pueblo de los Andes, fíjate, Jujuy, que es un sitio ya muy residual respecto a Argentina, en un pueblo de Jujuy, bueno, pero él lo dice como que pervive gracias a un pueblo, Sí. digamos, en un pueblo, ¿no? Decía López, si te parece, sigues el hilo, y François a continuación. Muy brevemente, es Ignacio, bueno, y ya aunque he contestado a Araceli en algunos aspectos, y quiero decir, cuidado, porque en los festejos tradicionales sí hay sangre, ¿eh? Sí hay sangre y hay muertes, ¿eh? Y efectivamente, y no hay sangre del toro. Es eso, del toro no hay sangre. Sí, no, pero se obliga al toro, o sea, hay una situación que se le presiona, se le diga, hay circunstancias. Yo lo enfocaba, sin descartar lo que comentáis, yo lo enfocaba más en otro terreno, en la falta de emoción que se está llevando en las plazas de toros, en esa imprevisibilidad, que a veces ese aburrimiento al que llegamos en una plaza. No me aburro nunca. Bueno, perdón, a veces sí, vamos, yo no me aburro nunca, pero no es una cosa para llevar a alguien de primera vez. No siempre es un espectáculo. Creo que, en fin, cuando falta la emoción, muchas veces se busca en otro sitio. Mire, en los festejos, voy a contar una paradoja veterinaria que yo le digo. Mire, hablando de lo de si hay sangre, no hay sangre y tal. Los veterinarios tienen que vigilar en las plazas de toros que los toros se afeiten. Perdón, no se afeiten. Y tienen que vigilar en los festejos populares que los toros se afeiten, porque es obligatorio. Pero ve usted, se las ven negras en los festejos populares para afeitar los toros porque la gente los quiere en puntas, y se las ven negras muchas veces en la plaza de toros para que los toros se afeiten. Es decir, el pueblo busca emoción, es así de crudo, así de fuerte, y quiere ese toro fuerte que esté íntegro y que sea capaz de emocionar. Ojo, no estoy haciendo comparaciones, y estoy totalmente de acuerdo que la corrida de toros es el rito por excelencia, evolucionado y lo más grandioso, ¿no? Lo otro es otra cosa, pero también es grandioso en la forma de vivir. O sea, es una que expresa, pues, el sentir de un pueblo, en el que la comunicación entre generaciones. O sea, entonces, cuidado, porque el toro, en fin, eso quería decir. Ignacio, vamos a ver, sí hay ese riesgo, y se busca ese riesgo, ¿no? Y lo de la sangre, bueno, yo estoy de acuerdo en que, bueno, pues se pueden limitar ciertas cuestiones. Es una barbaridad, esos descabellos, 20 descabellos, o sea, el matador de toros, que se llama matador de toros, no puede entrar 20 veces a matar un toro, a lo mejor una tarde, bueno, pero de todo ese tipo de cosas, claro que hay que cambiarlas, hay que mejorarlas, pero por supuesto yo estoy de acuerdo en que el rito, o sea, la muerte forma parte del rito, ¿no? Sí, François, Pues sí. ¿querías comentar tú? Bueno, comentar, sí, y hacer una pregunta. En primer lugar, Ignacio, la pregunta, la reflexión de Ignacio ha dado en el clavo. Efectivamente, el problema de la muerte es el problema clave para el porvenir de la corrida. Yo diría personalmente que si se quita la muerte del toro en la plaza, pues se quita totalmente el riesgo. Es decir, vemos otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, una corrida sin la muerte del toro en la plaza se pierde totalmente. O sea que ya estamos en el rodeo. Estamos en el rodeo. Olvidando la gente que critica la muerte del toro en la plaza, que en todo caso, incluso y sobre todo en Portugal, el toro de todos modos va a ir al matadero, y en las fiestas populares también el toro va al matadero después de lo que pasa en Beas de Segura, por ejemplo. Bueno,
Eso es lo uno. Dos, yo estoy totalmente de acuerdo que lo malo de la corrida actual del espectáculo es esa parte excesiva de imprevisibilidad. O sea, no hay demasiadas cosas imprevisibles. Y yo creo que ahí, dentro del rito, habría que procurar por la organización del espectáculo que haya más cosas imprevisibles, que es lo que da la emoción. Precisamente, lo que es fundamental es entender que la emoción del público, la emoción del aficionado es fundamental en el ritual y que por eso, por esa emoción del público, el ritual no es solamente un espectáculo. Lo que se ve en la Plaza de Toros no es solamente un espectáculo. Ahí participa el sentimiento de los aficionados. Y ahí yo preguntaría a los tres ponentes qué es lo que ellos propusieran para que haya menos para que haya, más imprevisibilidad en el resultado del espectáculo, en su desarrollo y más emoción. Y termino con un paréntesis en la puntilla. Por supuesto, hay que remediar muchísimas cosas. Y en la puntilla yo pregunto, así de sencillo, en México han casi tenido la solución porque se apuntilla por detrás, cuando el toro ya está más, yo diría, relajado, y por detrás se puede apuntillar. Y que no me digan que eso no es, posible, porque acabo de ver una foto de una corrida de Joselito que está ayudando a un puntillero que está puntillando en tiempos de Joselito el toro por detrás. Por lo tanto, se puede practicar. Muchas gracias. Y solamente un comentario sobre el tema de la puntilla. Por supuesto que se puede apuntillar por detrás. De hecho, en las ventas, que es la plaza a la que yo me voy, lo solemos ver 1 o 2 veces al año. Si os fijáis, yo no aparto yo la vista cuando apuntillan, y 1 o 2 veces al año hay algún puntillero que apuntilla por detrás. Los puntilleros lo han abandonado en general, según comentan, por el problema de que si no aciertan, el toro puede levantar la cabeza y les puede pillar con el cuerno. Eso es lo que ha hecho ir a puntillar por la parte de adelante, que es un poco, en la realidad parece que es un poco más complicado. Perdonad, pero doy paso a los 3 ponentes para que contesten ellos. Yo es que no tengo solución. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Soy ya. Sí, perfectamente. Sí, vamos a ver. Nada, rápidamente, 2 o 3 apuntes. Estoy de acuerdo, efectivamente, parece ser que la sangre echa para atrás a la gente. Pero también lo que parece ser es que la emoción es lo que lleva a la gente a las plazas. La emoción del espectáculo. Si a esto añadimos, además de emoción, añadimos arte, el arte con emoción ya es el sumum. Y esa gente se hace aficionada y vuelve, ¿no? La tauromaquia, efectivamente, hay que explicarla. Es muy compleja, y más en estos tiempos que corren, y más cuando corre la sangre de esa manera. Hay que explicarla, no queda otra, hay que hacer mucha labor de pedagogía, ¿eh? Y hay que explicar, bueno, y para que haya menos sangre, lo he dicho, ya lo he avanzado en la pequeña intervención que he tenido, ¿no? Hay que hacer las cosas bien y hay que cambiar la corrida y evitar la sangre y las heridas innecesarias sin perder la esencia, Eso siempre. Pues hay que hacer modificaciones, hay que estudiar y hay que aplicar las innovaciones que se van haciendo, ¿no? Y hay que explicar, y es fundamental, explicar la fisiología del toro de lidia, que no tiene nada que ver, aun siendo la misma raza, que la fisiología de la vaca lechera o del toro, el toro de raza lechera. No tienen nada que ver. No tiene nada que ver, eso nos llevaría un rato, pero no tiene nada que ver. El toro, aparentemente, no voy a hablar de sufrimiento porque no ha lugar hablar de sufrimiento de los toros, porque son animales y no son personas, pero hablar de dolor sí. Y aparentemente el toro no siente dolor como consecuencia de la selección que se le ha hecho para llegar hasta donde ha llegado. Bien. Sí, aun con todo,
se eliminase la corrida de toros, eso llevaría emparejado la desaparición total de la tauromaquia. Lo sabe muy bien algún animalista listo. Y están ya propugnando y queriendo convencer a la gente del festejo popular para decirle, nosotros os apoyamos a vosotros si nos ayudáis a ir en contra de las corridas de toros. Que esas son las nefastas, las sangrientas y las brutales. Saben muy bien que si desaparece la corrida de toros, desaparece el toro y por tanto desaparece el ganado de lidia y desaparece el ganado bravo y desaparece también el festejo popular y desaparece la tauromaquia. Eso lo saben muy bien y aquí lo conocemos en Pamplona, esa historia. Luego, en cuanto a la puntilla, por detrás, por supuesto que sí. No hace falta irse a México, François. Es que yo no era niño, ya era ya mayorcito y esto me he cansado de ver cómo se apuntillaba por detrás. Se apuntillaba casi siempre por detrás hace 30 o 40 años. Eso hay que volver a hacer. Para empezar hay que volver a hacerlo. Bueno, pues muchas gracias. Sí, bueno. Araceli. Es que yo no tengo una solución para cambiar la corrida de toros conservando, salvo pequeños detalles o que los instrumentos sean más eficaces, pero siempre quedará la muerte del toro que tiene que quedar y no veo, personalmente es que no acabo de ver, porque claro, lo que he dicho antes, nosotros necesitamos público para costear la fiesta y para que las localidades, las entradas no nos cuesten un dineral espantoso que bastante caras son ya. Pero sí, claro, el público en su mayoría no va porque esa idea de ir a ver morir a un animal, además los antitaurinos han sabido hacer muy bien su propaganda, es que vamos a una plaza para allí encerrar a un toro y matarlo. Entonces, como no explican más que eso, entonces si socialmente eso se rechaza, pues quizá tendríamos que ir a, no sé, quizá seríamos menos numerosos, las corridas serían como las que hemos visto por la televisión en tiempos de pandemia, de 4 toros, o por lo menos las novilladas, hacerlas de 4 toros para que sea menos costoso, partiendo la base que va a haber menos público. Porque si no convencemos a la sociedad de que es normal ir a ver a un hombre jugarse la vida en una plaza delante de un toro al que va a matar, salvo rarísima excepción, es que no veo cómo vamos a llenar las plazas. Yo tomo el ejemplo de Bilbao, por ejemplo, y no solo por cuestiones políticas. Actualmente en Bilbao simplemente no hay una demanda social. No hay, lo habéis visto todos por la televisión, se ha vaciado la plaza. Pamplona tiene la suerte de que hay otros parámetros que entran que cuentan en Pamplona, las peñas, etcétera. Pero si un día las peñas dijeran en Pamplona no volvemos a los toros porque se han dejado convencer por los pseudoecologistas o yo que sé, o animalistas, sería la ruina para Pamplona, porque el problema es que el espectáculo exige. No hay corrida de toros si no hay espectadores. No es como el fútbol. Y si hay espectadores, se necesitan muchos para costear la corrida de toros. Entonces tendríamos que conseguir hacer festejos más baratos, por ejemplo, a nivel de las novilladas, como se ha visto con 4 novillos, con 4 novilleros, para que más novilleros pudieran entrar, y también hacer un esfuerzo por parte de los clubs, las peñas y demás, para convencer a todo el mundo de ir a las novilladas y conseguir ir a espectáculos, pero saber ir a una novillada no exigiendo un toro como el de Madrid, porque hay veces que hay novillos en Madrid que eso es ir a una carnicería del torero, que no estoy de acuerdo. Un novillo es un novillo no es un toro. Y si se tiene un novillo con trapío, con el trapío de un novillo y con todas las cualidades, no tiene por qué ser tener el mismo trapío que un toro, es pedir un trapío de un novillo. Y yo creo que hay que incentivar el mismo espectáculo con la muerte, pero de una manera, como diría yo, un poco que en el coste no nos obligara a tener tanto número de público, porque es que no lo vamos a tener. En cuanto a la emoción, claro, yo no estoy de acuerdo, porque yo sigo pensando que la corrida de toros es lo más emocionante que hay, incluida la de hoy. Entonces, como a mí siempre me parecen emocionantes, y creo que para una persona de mi generación es raro ver morir a tantos toreros como he tenido la mala suerte de ver morir, pues personalmente me cuesta mucho decidir que no hay emoción. Y ya sabe Antonio perfectamente que en este tema nunca hemos estado muy de acuerdo. Yo personalmente me parece que los toros son muy emocionantes, tú lo sabes, y no simplemente por los toreros de arte, sino porque en general la mayoría de los toreros que ponen delante los toros me interesan. Entonces yo no pido que sea todas las tardes José Tomás, aunque prefiero que sea José Tomás, pero me interesan muchos. Pero es evidente que a mí el toro que sale hoy me parece un toro muy impresionante. Yo no creo que yo cuando empecé a ver toros hace 40 años veía los toros que veo hoy
Es que os encuentro muy derrotistas, que no hay emoción. ¿Cómo podéis decir que no hay emoción? Que todo es previsible. ¡Qué mentira! No es verdad. O habéis perdido la emoción, habéis perdido la afición. Perdón, todo no es previsible ni muchísimo menos. Os falta afición a todos, me cachis la mar. Ese es el problema que tenéis. Hay mucha afición, hay mucha emoción y hay mucha imprevisibilidad. ¿Qué vamos a contar? Si no hay dos toros que se parezcan. No, yo no. Entonces me cuesta mucho daros una respuesta, aparte que es difícil. O sea, es lo más difícil, ¿no? Es lo más difícil. Bueno, ya vemos que todos no tienen mi optimismo natural, innato. Yo soy muy optimista, nada pesimista, Araceli. Nada, pesimista cero. Lo mejor, siempre me preguntan cuál es el mejor torero de tu vida. Digo, todavía no lo he visto porque no ha nacido. ¿Cuál es el mejor toro? Todavía no he tenido la suerte. A ese le veré quizá dentro de un año, dentro de 10, y me esté haciendo muy mayor. Es que si no miras para adelante, es que si estamos siempre pensando, si el toro de ayer nos lo sacan hoy y no lo querríamos ni para nada. O sea que yo no. En eso voy siempre mirando para adelante. Así que no puedo estar de acuerdo para nada. O sea, y lo que pasa es que hay un problema. Me hubiera gustado que Javier López Galiacho, que habla de eso, su artículo, hubiera estado con nosotros, porque hay un problema, un problema estructural en la fiesta. Y ese problema estructural no sé cómo lo vamos a resolver. Y es un problema económico. Y entonces ese problema económico habría que resolverlo de una manera completamente distinta. En Pamplona lo resuelven más o menos, pues porque tienen la Casa de Misericordia, etc. Tendría que haber más casos como los de Pamplona, porque es muy difícil que un promotor de fiestas de toros, de corridas de toros, gane dinero o gane mucho dinero. Entonces, tendría que ver, para no tener que estar tan, digamos, a disposición del público, a intentar complacer al público, tendría que tener un poco más de independencia, un poco más, y eso solo lo consigue una institución, algo que no se busque un provecho económico tan claro, porque es evidente que es muy difícil conseguirlo en los toros. Y creo que es un problema económico de hoy, él lo dice en su artículo, es un problema económico, hay que plantearse económicamente la fiesta de otra manera. Pero yo no soy empresaria. Muy fantástico el entusiasmo de Araceli siempre. De todas formas, coincido con François en que las corridas tienen un cierto componente de previsibilidad y hay una serie de corridas que se repiten con cierta frecuencia en muchas ferias, que con mucha frecuencia sabemos qué es lo que ocurre, que es no gran cosa, y por eso hay mucha gente que acude a la serie B, lo que algunos llamamos la serie B del toreo, ¿no? Bien interesante, ¿no? Que van buscando eso también a lo largo de la geografía taurina. Pero a mí me parece normal, Carlos, todo. Sí. Que lo uno no excluye el otro, para mí se puede buscar las dos cosas. Sí, claro, pero que lo de la previsibilidad, estoy de acuerdo con François que existe en gran parte. Había pedido la palabra Pablo Gómez de Barbieri, periodista peruano del Comercio de Lima, que participó en el segundo día de estas conferencias. Pablo. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Vale. Yo quería hacer dos reflexiones. Yo empecé en el periodismo taurino con un programa de televisión y narraba corridas en televisión. Y un día, el dueño del canal de televisión, que fue el pionero de la televisión en el Perú, y luego fue el pionero de la telefonía móvil, un hombre muy inteligente, me dijo, yo entiendo todo lo que tú quieras, pero tú no le puedes decir al que está viendo la corrida que lo están engañando porque el toro no tiene presencia y porque lo que está viendo no es el toreo puro. Porque me dijo, hay este dispositivo que si tú le estás contando todo el tiempo al espectador, al televidente, que lo están engañando, pues este hombre dirá, oye, ¿y yo para qué me quedo aquí para que me engañen? Y me voy a referir directamente a Antonio Lorca, que suele hacer eso en el país, porque según Antonio Lorca, a todos nos roban y a todos nos estafan y vivimos engañados. Y ahí paro con este comentario y lo dejo ahí. Pero el segundo
punto que yo quería hacer ver es que en un espectáculo donde hay cultura y donde hay arte y donde evidentemente tiene que haber emoción, tiene que haber un mercado que lo sustente. Y los que estamos acá no somos el mercado, porque yo pregunto cuántos aficionados hay en una plaza de toros y aquella frase de que caben en un autobús pequeño además es cierta. ¿Y cuántos aficionados hay en una plaza de toros capaces de ver un toro de albacerrada, donde el atractivo es poder entender la lidia que hace el torero ante las dificultades de ese animal? ¿Cuántos aficionados hay en una plaza de toros capaz de juzgar eso? Y por eso yo siempre me pregunto, ¿cuántos van a ver una corrida dura y cuántos van a ver una corrida con toros comerciales y con figuras? Entonces, aún con toros comerciales, discrepo también de Antonio, yo creo que sí hay imprevisibilidad. Y claro, hay toreros que quizá ya no emocionan como Ponce, que es muy previsible, pero es muy previsible porque el hombre puede con cualquier toro, aunque no tenga la fuerza necesaria. Y creo que los aficionados pecaremos de arrogancia y nos equivocaremos si nos olvidamos del mercado. Eso es lo que yo quería simplemente dejar como reflexión, porque aunque a todos nos gustara ver toros de Santa Coloma y toros de Miura y toros de Pablo Romero todas las tardes, al público, que es el gran mercado, no le gusta y se aburre porque no lo entiende. Simplemente les quería dejar esa reflexión. Bueno, yo creo que la reflexión de Pablo, que ha sobrevolado, digamos, sobre las últimas intervenciones, podría ser un buen cierre. Me vais a perdonar, Vicente Bort y George Marsillac, habituales que habéis estado en todas las conferencias y que en todas habéis puesto vuestra opinión y vuestra pregunta, pero yo creo que son las 9, podemos cerrar, y creo que podemos cerrar además con esta reflexión, ¿no? que abre camino a otra, ¿no? A otra a la cual hemos intentado acercarnos en los distintos días de estas conferencias, ¿no? Y es cuál es el papel de los aficionados en la fiesta de los toros, qué es lo que quieren los aficionados, que en definitiva hay otra pregunta detrás, que es ¿quiénes somos los aficionados? ¿Qué significa ser aficionado? Pedimos las mismas cosas, queremos lo mismo, más allá de cuestiones genéricas. Si eso lo amplías además al mundo de las tauromaquias populares, en el chat habréis visto que alguien comenta que hay muchos aficionados a festejos populares que desprecian las corridas de toros, y otro le contesta, sí, también pasa que muchos aficionados a los toros abundan en el desprecio a los festejos taurinos populares. ¿Dónde está el sitio donde se comentan esas cosas? ¿Dónde los aficionados podemos exponer nuestras ideas, nuestros problemas, nuestras inquietudes de acuerdo con otros aficionados, y dónde las llevamos para que la industria pueda tomar nota de eso? El otro día, cuando estaban los representantes de las 4 asociaciones nacionales donde está la industria del toro en España, México, Francia y Portugal, eso decíamos, lo primero que le pedimos a la industria es que exista. Eso es lo que yo creo que lo primero que los aficionados le pedimos a la industria. Bueno, pues además que exista, y que exista para hacer una corrida respetuosa con la tradición, respetuosa con el rito, respetuosa con el toro, por supuesto, y respetuosa con el público, ¿no? ¿Dónde decimos eso? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo nosotros? ¿Y cómo podemos transmitir ese acuerdo nuestro a la industria? Yo creo que ese era pues uno de los interrogantes que este ciclo de conferencias ha querido abordar. Este ciclo de conferencias que ahora acaba, agradeciendo a todos los participantes, los 16 ponentes de gran nivel
que habéis estado en las conferencias, agradeciendo especialmente a François Soumville, que ha sido el gran muñidor de este ciclo de conferencias, por supuesto la junta directiva de los de José y Juan, que ha estado al frente de todo este proceso, y toda la peña que hemos decidido en un año tan complicado, en un año de pandemia, no retirarnos, tirar para adelante con nuestro 64 ciclo de conferencias, no renunciar a la continuidad a pesar de las dificultades, y que creo que hemos encontrado un buen camino en esta reunión telemática para abrir nuevas vías de comunicación, de relaciones, de exposición de nuestros problemas, de nuestras inquietudes, de nuestras ilusiones, y creo que ese ha sido el gran papel que habéis hecho todos los ponentes. Y bueno, pues muchas gracias, seguimos en contacto y nos veremos pues, lo más pronto que podamos, a ser posible, en una plaza de toros.